Realmente lo primero que a mí me pasa es como que me paralizo. No soy capaz para hacer eso, me da miedo, ¿qué dirán? Todo lo que hemos vivido en nuestra infancia va a afectar nuestra vida adulta. Yo nunca había aceptado mi voz. Tengo la voz de hombre, es muy fuerte, no me gusta. A mí me pusieron de sobretítulo, en forma de broma, la Carolita, porque yo no podía decir la palabra R. No soy suficiente, no me alcanza, me falta más, tengo que entregar más. Porque yo no soy suficiente de que mi papá pueda quedarse con nosotros y él ya tiene otra familia. Se truncó mi sueño. Mi papá siempre quiso un niño, no quería una niña. Mayor don que Dios ha dado es el que más el enemigo va a atacar para callarte. El enemigo pone ese miedo, pero Dios te va a impulsar. Hola, hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Aquí Nos Contamos Todo. Soy Alicia Urbina. Y mi nombre es Mabel Rodríguez y estamos tan felices de conectarnos una semana más contigo para hablar de un tema que está súper especial. Imagínate que es el tema que vamos a estar tratando. Se trata de que quizás eso es el potencial que Dios iba a utilizar y te está deteniendo. Así que, ¿de qué vamos a hablar? El tema de hoy es cuando el miedo es un obstáculo, pero Dios es tu impulso. Así que vamos a tratar de contar aquí nuestra historia, ¿ok? Para que ustedes, si están ahí en casa, puedan estar escuchándonos y quizás yo sé que hay muchas personas que se pueden identificar con nuestra historia. Hemos siempre dicho que aquí queremos que te sientas segura, pero sobre todo que escuches lo que a nosotros hemos vivido y que quizás de alguna manera también tú lo estás haciendo y queremos bendecirte y formar esta comunidad de apoyarnos mutuamente. Así que me siento tan feliz de poder traer esto aquí para poderlo hablar con Mabel. También recordarte que este es un lugar seguro, como dice Alicia, pero estamos contando nuestro testimonio y nuestra experiencia. Sé que te puedes identificar y va a ser una bendición grande que pueda aportar con un granito de arena para quizá el proceso que estás viviendo ahorita. Así que me encantaría empezar hoy haciéndote una pregunta. Y la pregunta es, cada vez que hablamos de miedo, ¿qué es lo que se te viene a la cabeza? ¿Con qué lo asocias? Bueno, al poder escuchar la palabra miedo, realmente lo primero que a mí me pasa es como que me paralizo. Hay otras personas que más bien reaccionan a hacer cosas, pero yo siento en lo personal que me paraliza, o también si después lo comienzo a manejar, postergo cosas. ¿Por qué? Porque viene la inseguridad, viene como, y yo creo que el postergar cosas encierra en cierto modo esa palabra miedo. Es decir, lo postergas, ¿por qué? Porque quizás viene, no soy capaz para hacer eso, me da miedo, ¿qué dirán? El famoso ¿qué dirán? Que yo creo que a cierta edad ya hemos pasado esa etapa. Va a haber otro tema de que vamos a hablar eso. Sí. Que nos ha robado muchas cosas, pero yo creo que también llega una cierta edad donde decimos, yo ya no pienso en el que dirán, lo tenemos que hacer. Pero al escuchar la palabra miedo, siento que me paraliza, me encierra, me bloquea, como que no me deja pensar, pero tiene que pasar algo como que me active. Eso es lo primero que se me viene a la mente, me paraliza. ¿A ti qué es lo que te pasa primero cuando escuchas esa palabra? Sabes que creo que es importante que aprendamos a conocernos cada uno, porque, bueno, yo tengo 29 años, este año cumplo 30, Alicia. Vamos a celebrar aquí los 30. No sé, pero está llegando al tercer piso. Sí, en los 29 años de mi vida siento que estos últimos años han sido los años donde más he aprendido a conocerme. Entonces, siempre que tenía miedo desde que fui niña, adolescente, tengo como que algo que lo repito siempre, y ese algo es que cuando yo veo que algo muy grande viene o mi mente asocia que viene algo muy grande, un proyecto, algo diferente y el miedo me absorbe, a mí personalmente lo que me pasa es que me paralizo, en serio, inclusive llego hasta a deprimirme, o sea, llegan semanas en las cuales yo veo que viene algo tan grande y me da sueño, quiero pasar solo durmiendo, o sea, y eso es algo que antes yo lo asociaba y decía, Mabel, y me autosaboteaba demasiado. Pero he aprendido a reconocer que mi cuerpo físico inclusive reacciona al miedo. En mi caso, duermo demasiado, me siento muy triste, me siento muy agotada, no tengo ganas de comer. O sea, físicamente yo como Mabel, mi cuerpo reacciona al miedo de esa manera. Me paralizo, empiezo a postergar cosas. O sea, si estoy empezando o llega un proyecto, como que quiero... Te estancas también. Como que quiero dejarlo a la siguiente semana o en 2 semanas porque no me siento capaz y físicamente mi cuerpo empieza
a mostrarlo, a manifestarlo. Ajá, es increíble, ¿sabes? Mira que sí, ponernos de acuerdo es prácticamente lo que yo también he estado viviendo y a veces decimos, ay, solamente me está pasando a mí. Pero no, aquí nos estamos dando cuenta simplemente en esta conversación que a ti también te pasa similar a mí. ¿Cuántas allá afuera que nos están escuchando están viviendo lo mismo? Esto me lleva a recordar que he tenido la cercanía de una persona muy familiar a mí y ahora que estás hablando, siempre ella decía, cuando tengo un problema, me voy a ir a dormir, quiero dormir. Pero yo decía, ¿cómo puede dormir? O sea, hay muchas personas que se les quita el sueño y todo, pero yo le decía, ¿cómo puede dormir? Ahora entiendo y cuando han pasado los años, era mi manera de cómo yo olvidarme lo que estaba pasando, era dormir y esperar, cosa que no todo el mundo va a reaccionar de la misma manera. Ahora, Mabel, cuéntame, ¿cómo crees que el miedo que estás viviendo ahora en la actualidad o ya con tu madurez de años, tú crees que te lleva a la conexión de cuando eras niña o no? ¿Has visto en un momento donde que dices, wow, yo como niña reaccionaba de esta manera? Al 100%, o sea, yo creo que 100% todo lo que hemos vivido en nuestra infancia va a, en cierta manera, afectar nuestra vida adulta. Y sí, o sea, este tema como de huir, este tema como de no afrontar situaciones que las veo como muy complicadas. Y por eso les decía, creo que es muy importante conocerte a ti mismo, porque el momento en el que yo reconocí y me conocí que yo actúo de esa manera, ya no me juzgo tanto. O sea, antes no asociaba que cuando tengo miedo yo reacciono de esa manera, inclusive físicamente. Cuando lo descubrí y llegué al punto y a la raíz de, wow, o sea, yo llevo haciendo esto desde mi niñez, mi adolescencia y todo, cuando descubrí que mi cuerpo reaccionaba de esa manera, pude en cierta manera manejarlo, porque es como que, ok, estoy sintiendo esto físicamente, quiero llegar al punto de no levantarme, de estar durmiendo, tengo que tomar una decisión diferente frente a esto y tener mucha paciencia con uno mismo. O sea, el juez interno es una cosa tremenda. O sea, cuando me pasaba eso antes era, Mabel, ¿por qué no puedes? Yo mismo me hablaba así. ¿Por qué no te levantas? O sea, es ese juicio que te haces quizás querías, pero al mismo tiempo como que no querías. Ajá, y no lo reconocía que yo actuaba así por miedo. Entonces, cuando empecé a ser paciente conmigo mismo, las palabras que te dices a ti mismo, inclusive mentalmente, cambian por completo. Definitivamente, es lo que también hemos aprendido, que el poder de las palabras, cómo influye, ¿verdad? Si tomo una decisión o no. Y yo más que quiero contar como parte de mi historia, que es algo que ahora de grande como que también yo digo, wow, quizás por eso. Conté en el episodio anterior que yo siempre, el mayor miedo en lo físico que he podido tener es mi voz. Yo nunca había aceptado mi voz, así como tú lo escuchas. ¿Por qué? Porque decía, yo tengo la voz de hombre, es muy fuerte, no me gusta. Es más, yo perdí un año de ir a la escuela porque de cierta edad uno va a los grados correctos, primero y segundo grado, pero yo perdí un año especialmente por eso, por no hablar. O sea, yo era la niña que no podía hablar. Es como que dices, ya tienes tantos años y todavía no hablas. O sea, la gente te dice cosas de niño que van a afectar para el resto de tu vida. Fue una cosa que, es más, conté en el episodio anterior, Mabel, si te recuerdas, que a mí me pusieron de sobretítulo en forma de broma la Carrolita, porque yo no podía decir la palabra R, o sea, no podía decir carro, no podía decir rosa y no sé qué otras cosas, que si hay ciertas cosas también que he olvidado de mi niñez, no recuerdo, no sé, quizás es para bien, por protección, quizás es para bien, ¿verdad? Porque yo digo, yo no me acuerdo de eso y alguien me lo cuenta, pero sí queda tan marcado de que siempre me llamaban o me decían la Carrolita y yo estoy segura y ahora lo hablo desde el otro lado, ya sana, en la sanidad que he buscado, que he tenido, o quizás en la madurez de ser mamá, o por la edad también, de que yo sé que cuando tenga la oportunidad y me encuentre con aquellas personas que vieron a la niña y si me vuelven a decir, esto no me va a afectar tanto, decir no, pero sí es algo que marcó mucho mi vida porque recuerdo así textual la Carrolita y cuando yo vengo a la adolescencia, ya a elegir la carrera que quiero estudiar y todo, yo elijo ser comunicadora social y es como decir, no, es como una broma, es como decir, no lo puedes hacer. Y también ha sido algo que me ha detenido mucho. Por muchos años yo creo que al venir a Estados Unidos mucha gente en realidad no ha sabido o no ha conocido, o quizás muchos recién se están enterando, que lo estoy diciendo públicamente, que yo elegí la carrera de periodismo, certificada y terminado bien en mi país y todo, pero este año, al venir a este país, como que dejé de ese lado
por lo mismo, por el miedo, estás en otro país, otro lenguaje, todas estas cosas, volvió como esa sensación, después lo hago, y ese después se pudo haber convertido en años. Claro. Así que, ¿qué tan importante es el poder reconocer que quizás tu mayor miedo, el enemigo lo estaba tanto atacando porque quizás eso va a hacer que Dios agarre ese impulso y puedas bendecir a otras personas? Así es. Y yo sé que así como me sorprendí yo, muchos de ustedes van a estar impresionados y sorprendidos de que Alicia diga que, o sea, en cierto punto ha sido algo que le ha afectado y que le da como vergüenza, inclusive porque me lo contaba así tras cámaras y yo decía, imposible. O sea, nosotros que hemos compartido viajes, que hemos compartido eventos, o sea, en mi vida se me hubiese pasado por la cabeza que Alicia tenía como miedo o vergüenza o inclusive mentalmente no se sentía capaz de comunicarse al público, cuando todos y los que están viendo saben, y que conocen a Alicia saben que Alicia es realmente la que siempre está grabando, es la que siempre está ahí primero con su cámara entrevistando a todo el mundo. O sea, siempre pensamos en quién puede entrevistar, quién puede grabar. Alicia, o sea, Alicia. Así que, wow, o sea, ahí es donde el tema de nuestro podcast es como que llega al punto, porque realmente para también quizás abrirle los ojos a muchos que están del otro lado. Lograr. Y me parece bastante interesante que digas, ahora que vengo a este país, como que se levanta ese miedo, porque sí, o sea, muchas veces las palabras que uno como niño recibe, como la Carolita, lo que sea, pueden parecer indefensas, pero nos marcan, o sea, nos marcan psicológicamente de una manera tan fuerte que viene una etapa diferente en tu vida y esas voces vuelven, como que no puedes, estás en otro país, no vas a poder, o sea, se repercute. Por eso es importante, les recomendamos que de verdad, como una recomendación con muchísimo amor, indaguemos realmente en qué pasó en nuestra infancia, o sea, qué es lo que estamos todavía cargando que luego se detona por cosas de la vida. Y así como Alicia cuenta esta parte, me gustaría contarles también, yo amo la danza. O sea, me encanta danzar, desde los 8 años danzo, o sea, desde niña, realmente. O sea, un talento que quizás muchos también se están enterando en estos momentos. Y, o sea, yo tengo el video, mi mamá me filmaba desde los 4 o 5 años, subida en la mesita y dando como mi show de danza, es algo que lo he hecho desde que realmente nací. Y pertenezco a grupo de danza en la iglesia desde mis 8 años y desde ahí he empezado a entrenarme y en la danza y tanta cosa. Pero hay algo tan interesante que justo en este momento de mi vida, en este proceso, yo he vuelto a recordar a Alicia, porque tú comentas ahorita como que, ay, cuando vine a este país o me enfrento nuevamente, aún habiéndome graduado en la universidad y todo en mi país, vuelve a afectarte. Entonces me pasa a mí ahora nuevamente eso. Y me ha pasado en muchos aspectos de mi vida durante todos estos años. ¿Cómo? O sea, yo he practicado, he estudiado, me he metido a academias, he estado todo el tiempo constante en danza. Y mira, cuando yo tenía 14 años, yo decidí entrar. En el Ecuador era como la Casa de la Cultura, que era como que bastante, o sea, se conocía mucho por danza, por teatro, o sea, un lugar muy importante en culturalmente muy conocido, como arte. muy famoso. Ajá, entré yo ahí a estudiar contemporáneo. Es una danza contemporánea que pues me encanta muchísimo. Y me acuerdo que cuando yo entré a la clase, apenas entré a la clase, o sea, yo sabía que era como que lo que quería hacer toda mi vida y que me encantaba y que podía llegar lejos en eso. Tenía 14 años. Y cuando yo llegué, le dije a mi profesora, no me puedo olvidar nunca. Se lo dije, yo con 14 años ya estoy demasiado tarde para empezar y poder hacer esto profesionalmente. Tenía 14 años. Pero ahí, ¿de cuántas era la gente que había? Cuando tú viste, ¿eran más niños? ¿Eran más pequeños? No, era gente inclusive mayor a mí, de mi edad, algunos, quizá un poco más pequeños también. ¿Y por qué crees que tú dijiste eso? Era un miedo, okay. O sea, y eso es lo que he estado descubriendo últimamente, porque es como que yo apenas llegué, es como, no soy suficiente para esto, o sea, como que ya mi mente de una dijo, tú estás muy tarde para esto. Yo me acerqué donde ella y le dije, mira, yo tenía que haber entrado a ballet a los 5, a los 8 años, o lo que sea, y yo ya estuviera lista para, yo creo que ya se me pasó el tren por poco en esto. Y me acuerdo, miren, a los 14 años. A los 14, ¿no? Ahora tengo 29. Wow. Entonces, ¿y qué pasó ahí? Y ella, o sea, lo máximo en danza, súper profesional y todo, me dijo cuando yo entré a contemporáneo, tenía 23 años. Yo empecé a los 23. Tal vez también, Mabel, era como una excusa que querías recibir. De miedo, de todo. Miedo. Y pues, obviamente, si vamos más a fondo de mis heridas de la infancia, que pues, si hablamos de eso nos vamos a alargar un montón, pero yo tenía, y he reconocido que tengo una herida fuerte
que he trabajado, la sigo trabajando, que es el no sentirme suficiente en las cosas. O sea, no soy suficiente, no me alcanza, me falta más, tengo que entregar más. ¿Y por qué crees tú? ¿Te faltó más, no sé, presencia de papá en casa o mamá que te afirmara? ¿O qué crees tú? Ese es un tema que vamos a profundizar más. A mí me encanta porque de esto que estamos aquí, de aquí mismo estas conversaciones salen un nuevo tema, chicos, porque la verdad que hay mucho de qué hablar, así que... A ver, te lo voy a resumir para que nuestra audiencia entienda como que esta herida de no sentirme suficiente, y podemos en otro podcast profundizarlo más, pero yo descubrí que fue cuando mis papás se separaron. Yo tenía, no sé, como 5 años más o menos. Cuando ya hubo esa separación, fue como una herida de abandono en cierto punto, pero... esta herida del no soy suficiente se hizo muy grande cuando en cierto punto descubrí que mi papá tenía ya una nueva familia. Y no solo eso, sino que ya tenía una hermana. No sabía de la existencia de ella. Entonces, cuando me entero de la existencia de mi hermana, ella ya tenía como 4 o 5 años, creo. Y yo recién supe que ella estaba. ¿Y tú tenías cuántos años? Como 8 o 9 años más o menos. Es como 4 años de diferencia entre nosotras. Cuando yo me entero de eso, mi mente lo único que hizo es, porque imagínate, o sea, para que entiendan un poco más, imagínate, salíamos los 3 a pasear. Cuando yo ya regresaba a la casa, me dejaban en la casa con mi mamá porque soy hija única, y después ellos se iban juntos a su casa. Entonces cada vez que yo me quedaba sola en la casa con mi mamá, mi mente decía, ¿por qué yo no soy suficiente de que mi papá pueda quedarse con nosotros y él ya tiene otra familia? ¿Tú asociaste entonces lo que estaba tu papá haciendo como que era tu responsabilidad? Ajá. Como lo viste? Y me dolió muchísimo. Entonces todo el tiempo es como, yo no fui suficiente para que mi papá pueda quedarse en casa, pero quizá la mamá de mi hermana y mi hermana sí son suficientes para él, por eso él decidió quedarse con ese hogar. O sea, es fuerte hablar de esto, pero como niño muchas veces tú no asocias, ¿no? Ahora yo de adulto digo, fue la mejor decisión que ellos se hayan separado, claro. Sucedió de esa manera. Pero yo, imagínate, desde esa edad yo tuve esos pensamientos. O sea, yo no soy suficiente para que decidan quedarse conmigo y decidan quedarse en el hogar. Imagínate que yo estoy segura que detrás de esta pantalla, en donde Dios nos permita llegar y todo, ¿cuántos madres, pero con el corazón de niños, quizás volviendo a ese momento y diciendo, wow, yo también me sentí insuficiente, yo también me culpé por lo que las separaciones y por todo? Por eso es que es muy importante y tenemos que también agradecer la tecnología que tenemos y todas las herramientas que ahora cuando buscamos ser mamá, incluso cuando queremos ser mejores personas o siendo soltera o casada, buscamos realmente mejorar porque no sabemos cómo una palabra que se dijo en un momento inadecuado porque está enojado o algo, te puede marcar para el resto y puede traer tantas consecuencias en la formación, igual de tratarte porque definitivamente creemos también que el enemigo ahí utiliza eso para frenar todo el potencial que Dios había depositado en ti, que Dios puso, y dice, claro que tú eres más que eso. Hablando con ella, si ustedes supieran, vengo aquí y me enamoro en la forma de cómo habla porque tiene tanto dentro de ella que entregarnos a nosotros que de verdad cada día estoy aprendiendo. Antes de cada podcast nosotros hablamos como 45 minutos, ¿no? Y es como, a ver, Alicia, empecemos a grabar porque deberíamos hablar esto en el podcast, inclusive porque hablamos de tantas cosas. Y bueno, antes de pasar a Alicia nuevamente, porque quiero también preguntarle algunas cosas de su testimonio, quiero recalcar que conté esta parte no en una parte de victimizarme, simplemente reconocer la herida, ¿cierto? Hoy, como Mabel adulta, yo reconozco que mis papás hicieron lo mejor que pudieron, con los recursos que pudieron, y fue la mejor infancia que pudieron darme, honestamente, y yo sé que me estás viendo, papá, te amo con todo mi corazón, mamá, te amo, a mi hermana también la amo con todo mi corazón. A este punto ya pude comprender, ¿cierto? Claro. Como niño, uno siempre como que está muy herido, no puede entender realmente la situación. Y a veces no es simplemente entenderlo, sino que reconocer y aceptarlo. O sea, así fue la infancia y yo sé que ustedes hicieron lo mejor que pudieron en toda mi infancia y esas heridas realmente son consecuencias. Como te sabes esas palabras, a veces no somos un poco inconscientes de lo que está pasando. Eso quería recalcar, como que realmente no es que digo, por culpa de esta situación. No, simplemente... No estamos buscando víctimas, culpables ni víctimas, ¿verdad? Es solo reconocer el por qué llegó a ese punto, esa herida.
Y pues para conectar la historia, Alicia, de cuando yo entré, ella me dijo que ella había empezado danza a los 23 años. Y obviamente en mi corazón fue algo como, wow, yo tengo 14, ella a los 23 empezó y está en el nivel que está. Y obviamente tuve un impulso como bastante positivo, me entrené y tanta cosa. Pero durante el tiempo también hubo muchos autosabotajes. O sea, cuando ya iba a entrar a una beca en la universidad, me desgarré los 2 músculos de la pierna, se truncó mi sueño y eso me impactó como que mucho, porque obviamente fue malas decisiones que yo tomé, como de entrenar cuando no debía haberlo hecho, no me entrenaron de la manera correcta, o sea, se me desgarró los 2 músculos de la pierna. El diagnóstico fue: tú no vas a volver a danzar nunca más, ni ballet ni contemporáneo. O sea, el doctor dijo, no puedes, o sea, se acaba eso. Y para mí, que ya tenía en esa temporada como 17, 18 años, o sea, ¿Y ya qué estaba fue lo que pasó por tu mente cuando te dijeron, sabes qué, tú no vuelves a bailar ni nada? horrible. O sea, para mí era como que estoy viviendo mi sueño en ese momento. Me estaban entrenando para poder dar una audición en una de las universidades de Quito que yo quería entrar, donde había un grupo de danza muy importante, donde viajaban mundialmente y todo. O sea, era mi sueño realmente hacer eso. Cuando me desgarro, para mí como que se me fue todo al piso, porque dije, chao audición, chao entrar a esa universidad que costaba como que bastante y que podía entrar por medio de la beca. Y fue como, se acabó como todo. el sueño Ya, terminado. se acabó, o sea, ya aquí se acabó todo, médicamente se acabó absolutamente, ni aunque lo intente, voy a poder hacerlo Claro. nunca más. Pero me gusta porque, miren, ella todavía no ha terminado de contar, pero miren, como lo dice el tema, lo que el enemigo quiso como frenar, como detener, Dios lo usó como impulsarlo, porque van a escuchar todo lo que ella está haciendo en estos momentos con todo el proyecto que tiene encima. O sea, es algo que usted dice, pero ¿cómo? Es todo lo contrario de lo que los médicos habían dicho, de cuando ya ella en su mente dijo, no, esto se terminó, no lo vuelvo a sacar, porque eso es lo que pasa, que también en los sueños los enterramos, lo dejo ahí, no lo hablo. Yo sé que puedo, pero el miedito viene y lo sigo dejando ahí, ¿o no? De este lado, como ya les había contado, en lo personal, como dice mi amiga, y solo las personas muy, muy cercanas o que tienen más contacto conmigo, pueden quizás saber, aunque hay muchos que no creen ello, pero he sido de las personas que siempre he buscado tener alrededor mío personas que me motiven. Y eso también puede ser parte que encierra el miedo, Mabel. ¿Sabes por qué? Porque yo siempre he tenido como alguien que cree mucho en mí. Que me dice, no, tú eres buena a eso, tú eres... pero yo no lo veo. Y yo digo, pero ¿para qué soy buena? Y yo digo, tú tienes tantas expectativas sobre mí, y que yo digo, ¿será que sí? Pero vuelvo, el miedo me ha detenido muchas veces de hacer cosas que quizás lo podía haber hecho, claro, con disciplina, con perseverancia, con organización, porque eso tiene que ir definitivamente de la mano. Como escucho por ahí, el talento no lo es todo, es muy importante el don y todo, pero si lo trabajamos, si ponemos disciplina, la cosa funciona mejor. En mi caso, siempre me encanta hablar, como de hacer las entrevistas, pero yo he empezado a hacerlo con miedo. Imagínate, en la universidad nos llevaban a los castings para probar, ahí estoy hablando de ya un par de años, se manejaba muchísimo la radio, que ahora pues ya muy pocos escuchan en realidad radio, ¿verdad? Por cómo ha ido avanzando y que es muy bueno. Y nos llevaban para poder probar en las emisoras y todo. Es más, yo estuve en una academia que es muy famosa en mi país. Creo que hasta yo misma me la pagué, me inscribí y todo. Pero en el momento ya de hacer la práctica de grabar, yo no pude ir. O sea, yo decidí no ir por el famoso miedo de la voz. O sea, era una academia que, por cierto, era muy cara, muy famosa y que de ahí salen todos. Pero yo no quise porque yo dije, no, yo no puedo hacerlo. Cuando empezaron en la universidad a hacerlo, las prácticas, hemos ido a la radio y todo, yo dejaba que todo el mundo pasara, y cuando me tocó a mí, yo recuerdo todavía, si puedo cerrar los ojos, de decir, no sé cómo hice esa audición, ¿cómo se dice? Pero yo recuerdo que lo primero que me venía a la mente, yo no quería ni siquiera escuchar si había hecho algo bueno o malo, porque yo siempre dije, yo tengo una voz incorrecta, esta voz no es de mujer, esta voz es muy pesada, esta voz, y siempre lo llevaba en decir, es que mi papá siempre quiso un niño, no quería una niña. Y eso ha ido como a detenerme, pero a lo que voy, ya siendo adulta y todo, cuando decidí escoger la carrera y todo, incluso ya en el primer o segundo semestre, yo quise cambiar la carrera, pero no por mí, sino que por una persona muy allegada a mí,
tú puedes ser buena en esto. Y yo dije, pero a mí no me gustan ni los números, no me gusta. Entonces, ¿por qué voy a dejar algo que por lo menos me gusta, me apasiona, quiero hacerlo, quiero salir, yo no... Ahora que yo veo tanta cosa afuera y la gente dice, no, yo quiero estar allá, yo quiero hacer la entrevista, yo quiero hacer esto, porque quizás por dentro esté ese fuego. Pero a lo que yo voy es que ya ahora adulta, cuando uno ya empieza, sí me atrevo a hacerlo, pero he tenido que vencer mucho miedo, he tenido que hacer a un lado el que dirán, equivocarme, o sí, porque me voy a equivocar, voy a cometer errores, pero si hay algo que puedo mirar y que puedo ver, es que quizás tu mayor don que Dios ha dado es el que más va a ser afectado y el que más el enemigo va a atacar para callarte. Y es como hemos dicho el título, lo que el enemigo quiso utilizarlo, Dios lo impulsa para que tú seas de bendición para otras personas. Lo digo aquí como experiencia propia. Si vas a empezar a hacer algo que Dios ha puesto en ti, si hay miedo, no importa, pero hay que hacerlo aún con miedo. Pues ahora sí, tú viste, hemos estado en Zoom ya también conectadas con más gente, he hablado o puedo pararme frente a las personas, saludar, me voy a equivocar, sí, muchísimo, pero me estoy atreviendo a hacerlo. Es como salir de la zona de confort y decirle, miedo, aquí voy, con miedo, pero lo voy a hacer. Entonces también es una forma de decir, tengo que avanzar, porque muchas veces nos podemos quedar callados y decir, ay, no lo hago y ya, no pasa nada. Sí, sí pasa, la vida se nos pasa. La vida realmente se nos pasa. No, y la vemos aquí a Alicia hablando, pero y continúa y no, o sea, verte hablando e inspirando a tantas mujeres ahora, Alicia, porque muchos que conocen a Alicia saben que ella habla frente a muchos hombres, mujeres. Me recuerdo que estábamos en un Zoom y todos amaban que Alicia se conecte, porque ella daba hasta el clima, decía como, hola, aquí está el clima, nos daba el reporte, ay no, o sea. El clima espiritual. No, y todas emocionadas, y cuando Alicia, digamos, no se conectó, cualquier cosa, y ¿dónde está Alicia? Necesitamos a Alicia, porque, o sea, imagínate como Dios, sé que hay muchas metas más y tu visión va a ser mucho mayor, pero al punto en el que estás, wow, digo, o sea, de lo que fue, de los miedos y de tantas palabras que inclusive lanzaron negativas a Alicia, cómo el Señor te ha impulsado y ahora cómo hablas frente a tantos y cómo estamos hablando frente a tantos. Y son historias, por eso que aquí nos contamos todo, porque realmente estoy abriendo mi corazón y muchas personas cercanas o igual familiares que van a ver eso, pero ¿cuándo pasó eso? Quizás lo he llevado callado, no lo he contado abiertamente, no sé, creo que es la primera vez que estoy realmente narrándolo, contándolo, lo que he vivido, el miedo, los años de universidad y todo. Wow. No fueron nada fáciles, pero también nunca me quedé ni nada, pero incluso quizás mis compañeros de clase, de universidad, al ver esto van a decir, wow, mira todo, pero son cosas que han marcado nuestra niñez, pero quería contarlos y gracias por este espacio, por la oportunidad que Dios nos está dando de poder abrirlo. Y hay muchas personas que definitivamente yo sé que también están viviendo muchas cosas, pero lo que queremos es que tú también agarres ese impulso y decir, bueno, voy a hacerlo, aunque el miedo esté esa vocecita atrás diciéndote que no puedes. Tomar ese impulso y les estoy contando esta parte de que a los 14 años yo ya estaba poniendo una excusa para no llegar. Me pongo a pensar y digo, si en esa temporada hubiese dicho sí y no hubiese puesto tantas excusas, no me hubiese puesto de la manera en la que actué en esa manera, yo digo, wow, o sea, de aquí otra fuera a tu historia. Edad, no, tu historia es fuera otra. Ya en Broadway. Claro, ¿por qué no? Así que nunca es tarde. De verdad, les digo, o sea, hay que vencer el miedo. Tenemos que conocernos a nosotros mismos, indagar por qué tenemos el miedo, cómo podemos atravesar este miedo, ¿cierto? ¿Cuándo has vuelto a conectar con eso? Bueno. Que tanto te apasiona, porque yo estoy loca para que la escuchen, por favor, y ella sea la que nos cuente. ¿Cuándo crees que volviste de nuevo a conectar y que tú sientes que ahora, le vieron hasta la cara le cambió del goce, la alegría? ¿Cuándo has vuelto a conectar con ese don, con eso que te apasiona y dijiste, este es el momento? Regresando a este tema de que los médicos dijeron que ballet y contemporáneo no puedo hacer más, pues tuve terapia, bastante tiempo física, tuve que parar completamente, inclusive en el equipo de la iglesia de danza, no pude tampoco ni presentarme, ni entrenar, ni nada, porque fueron lesiones como graves. Muy fuertes. Sí, muy fuertes,
Pero luego empecé como poco a poco y me acuerdo que un pastor me llama y me dice, te necesito en otra ciudad para que vengas a dar un taller de danza. Y yo, o sea, todavía con esa lesión y todo, decía, ¿cómo yo? O sea, yo dar un taller de danza ahorita, donde no puedo ni, la flexibilidad está súper mal y todo. Y dije, sí, o sea, dije, ok, yo voy a servir. Fui, di un taller de danza, hicimos una coreografía, el grupo estaba recién empezando, se motivó a muchas niñas, muchos jóvenes, y al final la pregunta fue, ¿tú crees que puedes ser sana? Y yo tenía tanta fe que le dije, si tú crees que Dios puede seguir usándote en esto, en ballet, en contemporáneo y todo eso, ¿tú crees que Dios puede sanarte? Yo dije, sí, yo creo. Pues oraron esa vez por mí y pues Dios hizo el milagro. Yo al día de hoy puedo danzar, puedo hacer ballet, puedo hacer contemporáneo. El Señor me sanó físicamente, completamente en el tema de la danza, en el tema de toda esta situación. Pero fue un sí, creo que puedo ser sana. Seguí entrenando en esa temporada, ya decidí entrar a estudiar psicología allá. Entonces me enfoqué como que más en psicología. Luego decido venir a este país y ahí viene peor. O sea, cuando llego a este país, no tenía dónde congregarme, no iba a ninguna iglesia, me dio una depresión demasiado fuerte en esa como un temporada. nuevo empezar de nuevo. Y también como te pasó a ti, o sea, ¿quién me va a tomar en cuenta para que pueda danzar? ¿Cómo puedo yo pertenecer a un grupo de danza si no tengo ni iglesia? Estoy tan triste. Es una temporada que también hablaremos en otros podcasts, pero me acuerdo que en una iglesia que asistimos pude pertenecer nuevamente a una presentación. Ahí fue como que me animé un poquito más. El pastor lo movieron de esa iglesia, no pudimos asistir más a la iglesia hasta que encuentro otra iglesia aquí, pero no había grupo de danza. Entonces era como... Pero esa era una buena oportunidad, como decir, este es el momento para que tú lo impulsaras. Entonces yo desde el comienzo me enamoré de la iglesia en la que asistimos actualmente, y de verdad nunca vi un porqué de que no haya grupo de danza, porque yo me enamoré de la iglesia desde el primer momento. Cuando ya decidimos estar en la iglesia que estamos actualmente, yo dije, aquí pertenezco, aquí me siento bien. Y nunca vi un porqué de no estar en la iglesia por el grupo de danza. Más bien siempre pensaba y decía, en algún momento, Dios pondrá en el corazón de alguien que haga el grupo de danza y yo voy a pertenecer al grupo de danza, ¿no? Entonces empecé a servir en Kids. Mi líder de Kids, ella dijo, Mabelita, hagamos alguna danza con los niños, que no sé qué. Y yo decía, ok, sí. Hicimos una danza que 3 niñas se presentaron, 3, y yo feliz entrenándole a las niñas. Hicimos una danza que 3 niñas aceptaron, se presentaron en esa, y yo dije, wow. Luego ya empezó como danza, como un poco más oficialmente, había otra líder en ese momento, y yo dije, voy a apoyar, voy a estar aquí, y empieza. Entonces me dan la oportunidad en esa temporada de coordinar, o sea, de estar como que coordinando una parte de danza. Yo lloraba, ¿lista? O sea, yo me pasé en el cuarto de aquí al lado 2 horas, inclusive tengo un video en TikTok, si van a ver mi TikTok, ahí está el video yo llorando, gracias por la oportunidad, Dios, y llorando yo como diciendo, estoy renaciendo al sueño que tenía. Y bueno, y en esa temporada no lo visualicé al punto en el que estoy ahorita, claro, ¿no? En esa temporada es como que no importa, o sea, con tal de servirte en esto que tanto me encanta y que me pongan coordinando una parte. Es que yo creo que cuando uno tiene como esa pasión, ya no lo ve como una carga, no lo ve como, eso, sino que tú lo disfrutas, tú dices, esto amo, esto quiero hacerlo. No, y en Ecuador, imagínate que dábamos clases con mi prima, igual que ella, también siempre estaba en danza. Mis tíos son pastores, entonces en una iglesia como hija de mis pastores, en Ecuador, de mis tíos, fuimos a entrenar y nos pagaban para entrenar al grupo. Yo salía de ahí, yo decía, me están pagando por esto, por yo algo que tanto amas, hacer, imagina. O sea, ni cobraría. Entonces yo sentía esa sensación. Es como un lujo, ¿no? Ajá, como que wow, o sea, y ahora que me dan la oportunidad aquí en la iglesia, coordinamos, el grupo empezó a crecer, hubieron bastantes cambios. La líder de ese momento, pues, ya no pudo acompañarnos, tuvo que tomar decisiones diferentes en su vida. Pensé que se iba a acabar realmente como que el grupo en sí, pero no. Dios puso en el corazón de nuestra líder de arte en general empezar algo diferente. Y justo hicimos una obra de teatro y empieza nuevamente como que este miedo, como que quizá yo no puedo. Pero aprovechar porque esa obra de teatro estuvo genial. Espero que la puedan volver a hacer, porque todo el trabajo que se vio ahí. No, y el respaldo de Dios, y eso fue algo increíble. Todos profesionales, de verdad, una cosa nunca antes vista. Yo fui y yo dije, wow,
uno no estaba acostumbrada a eso, porque ustedes es como también como que están rompiendo algo diferente, están trayendo algo nuevo, algo innovador, algo que la gente muchas veces lo ha tomado como ¡ay! Una obra más, sino que esto es realmente un arte, así como se describe. Este es un arte de lo que ustedes estaban haciendo. Y mira, te voy a confesar, y sé que muchos que nos pueden estar viendo estuvieron cerca de mí en la obra, y también van a decir, Mabel de verdad se sentía así, o Mabel tenía esos pensamientos. Yo te prometo que durante toda la obra, claro que fui una de las coordinadoras de una parte, estuve como que a cargo. Como de la danza. Ajá, de la coordinación, pero no me sentía capaz todavía, o sea, era como que estoy coordinando una parte y toda como nerviosa, toda como que sin la fuerza, sin el impulso, como que con nervios, como que no puedo, avanzaba y todavía sentía así, o sea, tú ya viste la presentación cuando salió todo espectacular, claro. Pero dentro de mí todo el tiempo era como que todavía, y me falta, y todavía esto, y fallé en esto, o sea, todavía y sentía como esas cosas y decía como que yo no sé si pueda ser capaz como Pero eso es, Mabel, exactamente, me encanta lo que estás hablando y como dice, aquí nos contamos todo para que la gente vea. Me gusta la parte y quiero resaltar esto, que aún con miedo, aún con duda de tú mismo, no te encerraste en el miedo, porque al principio, o si tú no hubieses manejado eso, hubiese sido todo diferente, hubieses dicho no acepto, o póngame atrás donde nadie me vea, porque muchas veces no queremos como responsabilidad de liderar algo, no es porque no podemos o porque algo, sino que está la vocita, yo no lo voy a hacer. Pero lo que quiero resaltar aquí, y es nuestra historia, nuestras historias para motivarle a los que nos están mirando, que tú caminaste aún con ese miedo, o sea, sí lo tengo, pero lo voy a hacer. Y eso salió fantástico. Sí. Entonces, eso es lo que marca la diferencia entre que el enemigo pone ese miedo, pero Dios te va a impulsar. Y tú no te imaginas todo lo que de este lado estaban los espectadores mirando y diciendo, wow, porque yo estoy segura que todas las personas que estuvimos ahí nos quedamos como, ¿qué vimos esta noche? Sí. Fue espectacular, como digo, el respaldo de Dios estuvo ahí de principio a fin en la obra, y quizá ninguno de los que estuvo en la obra pudo sentir esa parte, pero Dios puso una gracia y una sabiduría especial en nuestra líder, ¿sabes? Ella sí lo pudo percibir en cierta manera lo que yo estaba sintiendo, y Dios le dio mucha sabiduría a ella, así que de verdad rodéate de personas que te impulsen, que sean sabias, que tengan esta conexión con Dios, y que puedan ver el potencial, y yo sé que ella también vio ese potencial, vio esa gracia, y yo de sentirme merecedora, no me sentía merecedora, yo de sentirme como que yo voy a hacer y yo quiero estar aquí, jamás tuve esa sensación dentro de mí, porque imagínense yo luchando con que no puedo, no, ahorita se están enterando, ¿no? Pero no, el Señor puso esa sabiduría, gracia en ella para ver más allá, ¿sabes? Quizá para ahorita, que puedas quizás desarrollar ese talento que tienes. Y ahora yo les quiero decir, nunca es tarde. El Señor jamás se va a olvidar del propósito que tiene contigo. O sea, jamás, Alicia. Porque yo sé que ahorita estamos aquí contando esto, pero sé que vienen más cosas para nosotras, ¿sabes? Porque el dar el sí, en accionar, en caminar aún con miedo, aunque no te sientas suficiente, aunque las voces de lo que te dijeron cuando eras niña, y caminas y confías en el Señor y pones tus emociones, tus heridas, tus traumas en el Señor, Él te va a dar el impulso, la fuerza para caminar, para continuar un día a la vez, y así caminas con la fortaleza. Y hoy puedo ver la recompensa. Yo les puedo decir hoy que puedo ver la recompensa de quizá decir sí. No me arrepiento tampoco del tiempo pasado, porque fue gran aprendizaje para el tiempo que viene hoy. Y tras esto me tocó tomar decisiones fuertes de soltar. O sea, el miedo también viene con decisiones que a veces duelen. Renuncié a mi trabajo para poder abrir espacio a lo que venía, y el momento en el que yo tomo esta decisión de renunciar, de soltar, se abren las puertas, y al día de hoy tenemos un proyecto tan especial, tan bonito, que si estás en New Jersey, en los alrededores, wow, estamos ahorita abriendo nuestra academia de danza, que forma parte de nuestra iglesia, pero aunque no pertenezcas a la iglesia, aunque está abierto para todo el público. Aunque quizá nunca hayas pisado una iglesia, bienvenida, bienvenido. Estamos abriendo nuestra academia para poder enseñar historia de la danza, Biblia, técnica, patrones, instrumentos. Es un proyecto grande donde queremos hacer algo nuevo, algo diferente.
y soy parte de eso. ¿Ustedes pueden creerlo? O sea, ni yo lo podía creer. O sea, que me tomen en cuenta, que yo pueda organizarlo. Es un sueño hecho realidad. Yo pensé que ese sueño estaba muerto, acabado. Muerto, pero el Señor lo revivió y me sorprendió con algo más. Y yo lloraba hace 3 domingos, Alicia, y porque aquí nos contamos 2. Lloraba hace 3 domingos. Ustedes nos van a conocer muy bien. Lloraba hace 3 domingos en mi iglesia, justamente estaba la alabanza. Yo no dejaba de llorar porque yo le decía, Dios, o sea, tú no solo me estás sorprendiendo, el tomar la decisión de venir a este país fue por obediencia. Yo lo hice por obediencia. No pude ver a mi familia por 5 años y Dios, el Señor me recordaba en ese domingo todo eso. No ver a mi familia por 5 años, dejar mi ministerio en el Ecuador, la danza en mi comunidad para venir a este país. Y yo decía, Dios, qué especial. O sea, no estás ni siquiera cumpliendo el propósito de mi sueño en mi país. Me estás honrando aquí, en un país diferente, en un país donde muchas personas alrededor pueden decir, ella no lo merece, porque si ella vino de otro país, o sea, yo le decía al Señor, qué misericordia, qué amor tienes conmigo, estás cumpliendo lo que me prometiste, pero lo cumplas y me des la dicha de que se esté cumpliendo en otro país. Es que has dicho cosas que hacen la diferencia. Por ejemplo, el miedo estaba, lo que los doctores habían dicho también existía, no es que lo podemos ocultar, ni negar, ni nada, pero me gustó también la otra parte, y lo seguimos aquí mencionando, rodearte de las personas correctas, que fue algo que dijiste que hay que tenerlo muy en cuenta, porque si tú te rodeas de las personas correctas, van a alimentar lo que tú necesitas como para impulsarte. Si ocurre lo contrario, pues no va a pasar nada, eso se va a morir. Así que me encanta esa parte y lo quería como reforzar y decir como para ir cerrando esto, el enemigo puede atacar tu mayor don que Dios ha puesto en ti. Recuérdalo, el enemigo yo creo que va a atacar el mayor don porque sabe que ahí está tu potencial. Así que piensa hoy, medita en esta parte en la cual, en qué área estoy siendo tan afectada, hay tanta resistencia, hay tantas trabas. No lo veas como algo negativo porque muchas veces puede ser la señal para que te des cuenta en qué Dios quiere usarte, dónde está tu propósito. Nunca es tarde, ten fortaleza, el Señor está contigo, el Señor camina contigo y créeme que Él jamás se olvida de las peticiones que tú le has dicho. Yo tenía en mi diario, cuando yo lo escribía a los 8 años, los sueños que hoy los estoy viviendo. Así que nunca es tarde. Aunque tengas sueños que el Señor ha puesto en tu niñez, Él no se olvida y los va a cumplir en ti. Así que ha sido muy grato poder estar aquí con ustedes compartiendo nuestras historias, porque lo que hablamos aquí son lo que hemos vivido. Así que por eso, muchísimas gracias por estar, por acompañarnos en este episodio. Aquí nos contamos todo. Nos vemos la próxima semana. Soy Alicia Urbina. Y yo soy Mabel. No te olvides de suscribirte en nuestro canal, de poner like a este video y sobre todo nos encantaría leerte, que pongas en los comentarios cuál es ese miedo que no te está dejando impulsarte el día de hoy a ese propósito que Dios tiene contigo. Así vamos a orar contigo para que puedas avanzar aún con miedo.